Creo que estoy al día con las grabaciones. No me acuerdo que Macarena me preguntó el otro día. Me parece que ahora ya que es al día, creo que lo subí todo. Eh, ya, entonces lo que me quiero centrar es como el ejemplo que habíamos visto varias cosas. A ver, así como un resumen muy de mucho más atrás. Recuerden que lo que habíamos hecho en esta parte era encontrar una ecuación de onda, ¿cierto? La semana, ya hace 2 semanas atrás, lo que vimos fue que existen un tipo de soluciones que son las llamadas ondas viajeras, que son estas que son capaces como de transformar información, energía, ¿cierto? Y vimos que existía una forma como general para de que uno tiene para resolver la ecuación de onda, o sea, más que resolver la ecuación de onda, que son solución de la ecuación de onda y son las soluciones del tipo que son f de x más menos, no, igual f de x más menos c por t, ¿cierto? Eso fue lo que hemos encontrado, que representaban ondas que viajan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y hicimos entonces el análisis de esos casos. Después vimos que qué pasaba si es que yo ahora tengo soluciones también que son de, en principio, o sea, que parto con la solución original del estilo onda viajera hacia la derecha y a la izquierda, pero ahora no estoy agarrando una función así genérica f, sino que voy a agarrar una función en particular, que va a ser el caso de qué pasa cuando tengo, voy a irme aquí un poquito más atrás, qué pasa cuando tengo ondas armónicas. Entonces, si tengo una onda armónica y ahora impongo las condiciones, que es el caso, eso es lo que les quería mencionar, el caso como eh, eh, clásico o emblemático es el donde ambos extremos están fijos, ¿sí? Como les decía, son en el caso de instrumentos musicales. El otro no es que uno no lo pueda estudiar, sino que, porque de hecho se lo muestro igual. De todas formas, les muestro la solución, que es la que está, eh, bueno, este es para el caso de una cuerda semi-infinita. Eh, pero al final estaba eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, como les decía, cuando yo tengo la ecuación de onda, aparte de la ecuación, junto a la ecuación, yo necesito, por un lado, puedo pensar en las condiciones iniciales, pero tal vez más importante que eso son las llamadas condiciones de borde. Las condiciones de borde en una ecuación, que es una ecuación difícil, porque les dije, es una ecuación diferencial que depende del tiempo y del espacio, son las que van a determinar al final eh, las propiedades más importantes, si ustedes quieren, de la solución, ¿sí? Y en este caso, ¿cuáles las condiciones de borde que vamos a imponer? Son las de extremos fijos. Vamos a decir que los extremos realmente de la cuerda son los que están fijos. Imagínense que hay un nudo y la cuerda entonces se puede mover de alguna forma cualquiera, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí yo no estoy diciendo cómo parte la cuerda. Eso sería una condición inicial, decir, en t igual 0, la forma es tanto. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente imponiendo las condiciones de borde. Por eso es que se llaman de borde, son las del extremo. Y es para todo tiempo, esa es la gracia, que es para todo tiempo t, las condiciones son que la cuerda está fija. Aquí decimos, justo nos damos el sistema de referencia de tal forma que sea 0, o sea, que sea así, ahí t, ese sea x, ese sea y, y la cuerda está ahí amarrada en ese punto que está acá. ¿Sí? Y la distancia que hay entre los dos extremos es L, más que el largo de la cuerda. En verdad, así para ser más preciso, es que la distancia que hay entre los dos extremos, que es donde está amarrada mi cuerda, es L. ¿Sí? Entonces, luego de imponer estas condiciones de que la cuerda está amarrada en ambos extremos, entonces a lo que llegamos fue que, bueno, como le habíamos dicho, cuando yo sumo esta onda armónica, llego a esta solución y luego de imponer estas condiciones de borde, lo que encontramos es que no todas las frecuencias son permitidas sobre el sistema, ¿sí? Que es de alguna forma es como contraintuitivo, uno dice, pero ¿por qué? Como que eh, no todas son permitidas. No, po. Las ondas, cuando tengo ondas armónicas, ¿sí? Y están sujetas a estas condiciones de borde, esta que quiere decir que ambos extremos están fijos, las frecuencias que observo en el sistema están dadas por eh, esta expresión que está acá, ¿sí? Ya sea, si puedo mirar la longitud de onda, recuerden que frecuencia y longitud de onda y número de onda están relacionados, que uno tenía lambda igual a 2pi partido por k y que frecuencia es igual a 2pi partido por omega, ¿sí? Así que todas estas cosas están relacionadas y además que lambda por f es igual a la velocidad de las ondas en el medio. Entonces, por eso es que están escritas estas tres ecuacioncitas acá, porque están, a la larga están todas ligadas, por eso es que como que se parece la forma.
¿sí? Entonces, me voy a centrar en el análisis de la frecuencia, bueno, y también un poquito en la longitud de onda, que lo que observo es que no puedo tener cualquier frecuencia o cualquier longitud de onda, sino que más bien tengo un número, si me centro en la frecuencia, tengo un número entero de frecuencias que observo, ¿sí? Tengo la llamada frecuencia fundamental, que es que se llama F1, es la frecuencia más baja que puedo tener con estas ondas, solo por el hecho de que estoy en el caso de extremos fijos. Voy a tener una frecuencia fundamental que es la, digamos, la nota más baja que puedo generar con esa cuerda. Después, ¿qué otras frecuencias puedo ir generando? Son solo múltiplos. Fíjense que aquí hay un n, donde un n es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Es un múltiplo de esa llamada frecuencia fundamental. ¿Sí? O sea, si es que tengo una cuerda y la tengo como calibrada de tal forma que este F1, que fíjense, ¿de qué depende ese F1? El F1 depende de la velocidad de las ondas y del largo de la cuerda, pero a su vez la velocidad depende de la tensión y depende de lo que habíamos llamado densidad. Si me voy así como bien para atrás, eso habíamos encontrado, ¿cierto? Que la velocidad de las ondas es raíz de T partido por mu, donde T es la tensión, mu es la densidad de la cuerda. Entonces, lo que tengo acá es que la frecuencia fundamental, que está definida por este término entre paréntesis, depende de la tensión, depende del largo y depende de la densidad de la cuerda. Si yo me la ingenio para como calibrar, de hecho, uno lo que hacen los músicos es afinar la cuestión, ¿cierto? Eh, la cuerda de tal manera que, por ejemplo, me genere cierta nota, digamos esto como le había dicho yo, los 440, los 440 Hz, que es la nota La, eh, entonces todas las otras frecuencias que voy a generar del estilo onda estacionaria van a ser siempre múltiplos de esa frecuencia fundamental. ¿Sí? Si es que son ondas estacionarias, entonces sí o sí no puedo tener cualquier frecuencia, sino que tengo esas frecuencias como están discretizadas. Por eso se dice, es discreta. No puedo tener una frecuencia que aquí sea, si es que mi nota más baja, F1, es 440 Hz, es imposible que mediante una onda estacionaria genere, digamos, los 600 Hz. ¿Por qué? Porque no es ni el doble, ni el triple, ni 4 veces que esta frecuencia fundamental. Es imposible. Y tampoco puedo generar frecuencias más bajas que esta. Esta es la frecuencia, como decía, más baja que puedo tener. Por eso es la que se llama la fundamental, como que de ahí parto. El resto son todas más grandes que esa frecuencia fundamental. Entonces, ahora un comentario que estaba pensando recién. Como les decía, es el C de la velocidad de las ondas es raíz de T partido por mu. Entonces, fíjense, de que voy aquí en una orillita, aunque me queda un poco desordenado, aquí en una orillita voy a escribir un poquito más extendido qué es lo que es este Fn. Fn, ¿qué es lo que es? Es N, ya sabemos, partido en 2L por C, ¿cierto? N partido en 2L por C. Pero C dije que era raíz de T, ¿cierto? Así que me va a quedar raíz de T partido por mu. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me queda acá? ¿Qué es lo que hace un músico cuando está como que está afinando la cuerda? No sé si alguno de ustedes toca guitarra. Yo no. Me hubiese encantado aprender, pero nunca lo hice. ¿Qué es lo que hace un músico cuando está afinando la guitarra en términos de ahora de esta expresión acá? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Se le ocurre, no? La atención. La tensión, exactamente. Eso es lo que está cambiando. Muy bien, porque fíjense que este mu tiene que ver con el grosor, el espesor de la cuerda, del material, ¿cierto? Esa es la densidad. Es tantos gramos pesa la cuerda por centímetro de que esta tiene, ¿cierto? El largo es largo, po. El largo está dado por el instrumento musical. El largo si está, no sé nada de instrumentos musicales yo, pero donde están amarrados los extremos de la cuerda. No sé si alguien sabe cómo se llama. Seguro tiene un nombre. Eh, clavija parece que se llama, la donde apretan, ¿cierto? Clavija y el otro lado no sé cómo se llama. Entonces, esos extremos están definidos por el instrumento mismo. Entonces, tengo que SL está dado, el mu está dado. Entonces, lo único que estoy con lo que yo puedo jugar, así en la cantidad física, fíjense que ese n es un número entero, que va a estar dada por las ciertas condiciones que tenga el sistema. Lo único que yo puedo jugar es la tensión. Lo que hago es apretar o soltar la cuerda, entonces voy aumentando o disminuyendo la tensión y con eso estoy cambiando la velocidad de la onda y con eso estoy cambiando las frecuencias que puedo generar.
¿sí? Y por eso entonces, si uno tengo una cuestión si sé que voy a inventar, que la primera cuerda de la guitarra tiene que sonar como un re, por decir algo, y la primera cuerda de la guitarra, el re son, no sé, 300 Hz, entonces los tipos tienen que tener o el buen oído o el instrumento, creo que se llama diapasón, el instrumento para calibrar estas cuestiones, un, un afinador de guitarras, para saber si es que estoy justamente en la tensión indicada que me da la nota que quiero tener. ¿Sí? Entonces, dado que tengo estas cosas discretizadas, o que se llaman también cuantizadas, porque hay una cierta, son ciertos múltiplos de esta cantidad fundamental que tenemos, entonces, como si yo graficara eso, tengo los distintos modos presentes, ¿sí? Una cosa que siempre no sé si se escucha mal o no sé, o se confunde. Una cosa es el modo, una cosa es el modo con M y la otra es el nodo, ¿sí? Con N. Son cosas distintas. ¿Qué es el modo? Este es el modo fundamental, el modo, ¿sí? ¿En qué modo estoy? ¿Cuál es mi N, digamos? Si estoy en N igual 1, es el modo fundamental. N igual 2 es lo que se llama, en términos musicales, el primer armónico. El N igual 3, el segundo armónico y así. Son los que vienen sucesivamente, ¿sí? Entonces, esos son los modos. Este es el modo fundamental, después paso a este otro que está acá, después acá, acá. Otra cosa son distintas, son los nodos. Los nodos se refieren a los puntos donde la solución permanece estacionaria. O sea, no es eso lo que quería decir. Son los puntos donde la función es cero todo el rato. Por ejemplo, en este caso, en el que es más fácil de visualizar acá, es un nodo, los que estoy marcando ahora. Esos son los nodos. Los nodos son los que estoy marcando ahora en rojo. Tiene 3 nodos. Los de los extremos, para el caso de una cuerda fija en los extremos, así estoy imponiendo esta condición que ambos extremos son fijos, siempre voy a tener los extremos fijos, porque es mi condición que impuse, ¿cierto? Pero además puedo tener nodos intermedios. Por ejemplo, para el modo, este es el modo igual a 2, ¿tiene cuántos nodos? Tiene 3 nodos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Este es el modo igual a 2, y tiene 3 nodos, 1, 2 y 3. Este es el modo, eh, perdón, este era el modo igual a 3. Este era el modo igual a 3. Es que depende cómo lo consideres. Si este es el modo fundamental, a veces se llama que este es el modo 0, ¿cierto? Este es el modo 1, este es el modo 2, depende cómo lo ordene. Pero lo importante es entender, o sea, lo que quiero que distingan es el lenguaje. Los nodos son estos. Sí, son esos puntos en el espacio, son los nodos. En cambio, modo me refiero en cuál de estas situaciones está oscilando, ¿sí? Si en el modo fundamental o en alguno de estos otros más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ya les mostré la animación del otro día, ¿cierto? Pero les dije, además, si es que eh, eh, espérenme, que esta cuestión también estaba presente en otro sistema, por ejemplo, en 2 dimensiones e incluso en 3 dimensiones, ¿cierto? Aquí les voy a aprovechar de comentar esta, o sea, de mostrar acá porque les muestro el otro video en YouTube, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba el otro día, esto está presente incluso en otros problemas que no solamente en una dimensión, sino que también en más dimensiones, ¿sí? Incluso también, y en 3 dimensiones, también en 3 dimensiones. La forma, imagínense una caja de leche, ¿ya? Eso sería un sistema en 3 dimensiones, como una cajita, un cubo, ¿ya? Y el cual también puedo mandar ondas o generar ondas y tener ondas estacionarias en el sistema, eh, y entonces se va a deformar en distintas orientaciones. Fíjense que aquí, en el caso de 2D, lo único que puedo hacer es esto, ¿cierto? Como para el caso de una membrana circular, que como les dije, representa como el paño, por ejemplo, de una caja, de un tambor. Esas son las ondas estacionarias que puedo generar. Y también tengo nodos y puntos donde son cero en todo el rato, ¿sí?
y también tienen cierta frecuencia dada, qué sé yo. La matemática es mucho más compleja en el caso de 2 dimensiones que de una dimensión, por supuesto. Y en 3 dimensiones también puedo tener de que la caja como que se deforme para un lado o para el otro. No sé, pues, como que quiero decir, aquí una caja de mascarilla. Quiero decir que esto se puede como que torcer, se puede hacer distintas cosas dependiendo del modo en el que lo esté excitando. ¿Sí? Eh, esto también, chiquillos, tiene que ver, esta parte de los modos, tiene que ver de alguna forma, si yo, no sé si recuerdan cuando vimos la parte de resonancia, ¿se acuerdan que yo les dije, les comenté, cuando vimos resonancia, y les dije, y vimos el caso de qué pasa cuando tengo una casa, ¿cierto? Y viene una onda de un temblor y lo comparo con cuando tengo un edificio, ¿cierto? Que vimos un videito incluso, vimos un videito y vimos que esta onda se afecta, o sea, los sistemas se veían afectados de manera distinta eh, cuando llega una onda, simplemente porque tiene un tamaño distinto. Y dijimos, y les comenté que todos los objetos, esencialmente de la naturaleza, tienen ciertos como frecuencias naturales, ¿cierto? Y les dije, miren, el péndulo, la frecuencia del péndulo es raíz de g partido por L, ¿cierto? Esa era la frecuencia del péndulo, ¿cierto? Vimos también el caso del péndulo del péndulo físico, vimos el caso del resorte, ¿cierto? El resorte dijimos, ah, eso es raíz de k partido por m, ¿cierto? Les dije que eso no solamente, eso vale solamente para partículas puntuales o sistemas muy idealizados. Les dije, en los objetos sólidos también tienen, cuando yo le pego a una mesa, esta se queda vibrando, ¿cierto? Esas vibraciones tienen que ver justamente con este tipo de situaciones que están acá. Cuando yo le pego y uno se queda vibrando, ¿con qué frecuencia queda vibrando? Luego que le doy como una especie de pulso, le doy un pulso a la mesa, esta cuestión va a quedar vibrando un rato, ¿cierto? Después se va a perder la energía y se queda quieto de nuevo, ¿cierto? Pero va a quedar vibrando. ¿Cómo vibra? Tiene que ver justamente con este tipo de cosas. En el caso de una mesa, tengo que resolver la ecuación de ondas para una mesa y encontrar los modos fundamentales, o sea, los modos presentes en la mesa, tanto el fundamental como los que vienen. ¿Sí? La ecuación de onda es la misma, pero tengo que, el hecho que de la forma y la geometría de esta cuestión sea mucho más compleja, también ahí voy a estar obligado a resolver este tipo de cosas numéricamente. Por ejemplo, para el caso de la cuerda, lo podemos hacer todo de manera analítica. Encontramos los modos de la cuerda, todo súper maravilloso porque era el caso lineal. Para la membrana ya les dije que era mucho más difícil. En el caso de un sólido, ya es mucho más complicado, incluso si es que pienso en un cubo de 3x3. ¿Sí? O sea, en un cubo de 1x1x1, ya es más complicado. Imagínense un sólido que tiene, o sea, como uno de la vida real, como el ejemplo que les mencionaba recién para una casa. La casa misma en su conjunto es un sólido, la cual está sujeta también a las ondas. Cuando vienen aquí las ondas, ¿cierto? La onda sísmica, y uno dice, ¿cómo es que se va a mover? Bueno, depende de los modos que tenga. ¿Sí? Ese es un problema de sólidos. Obviamente tengo que resolver esta cuestión en términos como de considerando esto como si fuera un sólido. Y por eso es que ahora, y quiero pegar con esto, y termino como esta parte de cháchara, por eso es que es importante ver esto, como para que entiendan ustedes de que un poco para allá apunta esta cuestión. Uno dice, ¿y para qué me sirve esta cuestión de ondas estacionarias? Bueno, tiene que ver con esto. Cuando le mostré el caso del puente que se cayó cuando había venido un viento, el puente Tacoma-Narrows, ¿cierto? Y vimos ese video que parecía que hubiese habido un terremoto y en verdad era solo el viento. Eso fue porque las frecuencias típicas de ese sistema coincidían, dijimos, eso fue lo que explicamos mediante el concepto de resonancia, coincidían con la frecuencia con la que estaba pegando el viento. Pero ¿cómo puedo saber como ingeniero cuáles son las frecuencias? Bueno, resolviendo la famosa ecuación de onda y encontrando, dada la forma que tiene el puente, dada la forma que tiene el edificio, si, dependiendo de la situación que quiero estudiar, entonces encontrar las frecuencias fundamentales y la frecuencia, si encuentro la frecuencia fundamental, siempre las otras son en general múltiplos de la otra. ¿Sí? Entonces, para allá es como que apunta esto, de que es muy importante en algunas situaciones del estilo mecánicas, de vibraciones, de ese tipo de cosas, saber cuáles son los modos propios, se llaman modos propios en general, está el modo fundamental y el resto son, en general se llaman así
en español, los modos propios del sistema. ¿Sí? ¿Se entendió lo que quise decir? Ya miren, aquí tengo aquí un videito de, lo busqué hace 5 minutos, no lo había buscado antes. Este es un resorte, o sea, de cerca se ve un resorte así bien largo, pero es un resorte, no es una cuerda, se nota que es un resorte. Y ahí como que se ponen de acuerdo entre los dos. Entiendo, no lo he visto, pero fíjense. Eso es lo que les decía, ese es el modo fundamental. Es la frecuencia más baja que tengo, en la que está excitando esta cuestión, y uno puede ver de que, digamos, como que no se estuviese transfiriendo nada ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha. Fíjense que a ellos se la ingenian, y fíjense lo que pasa aquí con el punto medio. El punto medio esencialmente es como que no se estuviese moviendo. Esto está hecho así, obviamente con las manos. Aquí está la otra persona que ahí se ve, ¿cierto? Y ahí está, pues tengo los tres nodos, que son los extremos las manos de las personas, son los dos, y el del medio. No sé si siguen yéndose a casos más altos. Ahí encontraron otro, ¿eh? Entonces, hay un montón de situaciones. Hay uno que la gente lo hace con, yo lo tenía por acá, con un motorcito. Por ejemplo, en lo que teníamos en una modalidad presencial, normalmente esto lo hacemos eh, así como para que ustedes analicen algo de este estilo. Poner un generador de señales, poner un motorcito, este es un motor, lo que hace sube y baja eh, el extremo de la onda, y lo que uno hace es estudiar entonces las oscilaciones de esta onda, o sea, de esta cuerda. Sí, perdón. Estos son los casos simples para, como de que, ven, ahí se ve, súper bien. No sé si lo ven bien o no. ¿Okay? Ese punto se ve al tiro que no se mueve, po, ¿ven? Ahí entonces generó, ese es el segundo modo. Pero ojo, miren lo que aquí, la gracia de hacerlo en un experimento, que la persona tuvo que encontrar aquí lo que está haciendo. Esencialmente puedo controlar la intensidad, que tanto sube y baja esta cuestión. La distancia de recorrida por imagínense que es como una especie de pivote que sube y baja. Eso es lo que está haciendo, ¿ya? Pero también puedo controlar con este aparato con qué frecuencia lo hace. Y uno lo que tiene que hacer muchas veces, o sea, si uno lo quisiera hacer un experimento en su casa, es jugar con esta perilla de tal manera de encontrar a qué frecuencia tengo que excitar para que esto se generar los distintos modos. Y aquí entonces con estas perillas uno controla, como les decía, también la frecuencia, y puedo ver, y ahí puedo saber experimentalmente cuáles son las frecuencias dadas, el F1, el F2, el F3, ¿cierto? Para este sistema en particular. Ahí fíjense, lo que está haciendo, está cambiando la frecuencia y quiere ver a qué frecuencia entonces es la que genera el otro tipo de movimiento. Ahí está el otro, ¿ven? Se ve bonito. Ya. ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí. Ya, qué bueno. Eh, pucha, no sé, espérenme, que quiero escoger el problema que les quería hacer, pero no sé si necesito mucha más información que esta, ¿no? Espérenme.
Bueno, ustedes no vimos. ¿Ustedes saben lo que es empuje o no en fluidos? Yo no. No. Mm, ya, mire, les voy a mostrar algo que lamentablemente no se los puedo resolver completo porque requiere un poco de esa noción de empuje, pero se los voy a explicar de todas formas, así como le aprovecho a explicar otra cuestión. El problema es el siguiente. Dice, el extremo de una cuerda horizontal se amarra a una varilla oscilante. Esencialmente el problema, o sea, como el videito que les mostré recién. Mientras que el otro extremo pasa por una polea, como se muestra en la figura A. Una esfera de masa m cuelga en el extremo de la cuerda. En esta configuración, la cuerda oscila en su segundo armónico. ¿Ya? Ven que está ahí. Esto quiere decir que n igual 2, en ese caso. En el caso de la foto, n igual 2. A continuación, se decide poner un contenedor de agua bajo la esfera, de modo que esta, ahí va sin tilde, que esta queda completamente sumergida en el agua. En esta configuración, la cuerda vibra en su quinto armónico como se muestra en la figura. Determine el radio de la esfera. Esto parece ser como, si uno lo lee así sin saber mucho, dice, me están dando una información con el agua, no sé qué, ¿cómo voy a sacar el radio de la esfera? Ya, bueno, por eso es que va a ser, no voy a resolver todo este problema porque les voy a explicar así algunas cosas de las que, como, para dónde apuntan esto. Quiero buscar un problema donde no tengan que saber esta cuestión de fluidos, ¿sí? Que es difícil en esto, porque muchos tienen que ver con fluidos en este tipo de situaciones, como que son bien similares a este que está acá, ¿ya? Entonces, fíjense que del mono, aquí puedo ver al tiro, una cuestión que no la mencioné antes, no solo cuando yo voy cambiando del n en esta cuestión, ¿no? Y yo les dije que iba a tener un fn, que va a ser un n por una frecuencia fundamental, ¿cierto? No solo eso es lo que va cambiando, lo que va cambiando también es la longitud de onda. Fíjense lo siguiente, yo les dije que la longitud de onda, en el caso que habíamos encontrado nosotros, la longitud de onda, fíjense cómo corresponde. Mientras más grande es el n, más chica la longitud de onda, ¿sí? Y si es más chica, quiere decir como que me caben más oscilaciones en este pedazo, ¿cierto? Mientras más chico es lambda, quiere decir que más onditas me van a caber en el tramo desde entre 0 y L. Y eso es lo que ocurre acá. Pues fíjense, en el primer caso, en este primer caso, para el caso n igual a 1, ¿qué me dice? La longitud de onda para n igual a 1 es justamente 2L. Y alcanza, esto es media longitud de onda. Porque si hubiese sido una longitud de onda completa sería algo así, ¿cierto? Eso sería una longitud de onda completa. Aquí lo que cabe en este tramo es solo media longitud de onda. ¿Por qué? Por eso que está acá, ¿cierto? La longitud de onda es 2 veces L. ¿Qué pasa para el caso n igual a 2? Si n igual a 2, entonces me queda un 2, se va y me da que la longitud de onda es justamente L. Y por eso es que tengo la onda completa acá. Ahí me cabe una longitud de onda en todo este tramo. ¿Qué pasa para el caso n igual 3? Bueno, aquí me queda 2 tercios, ¿cierto? Y por eso es que caben 2 pics, o sea, por eso está este 2 tercios, ¿cierto? Porque veo 3 pics y 2 nodos entre medio, ¿sí? Por eso tengo un 2 tercios. Y así, en este caso que tengo acá, por ejemplo, por eso es que tengo lo siguiente. Aquí tengo una longitud de onda que es justamente L, mientras que acá tengo mucha más ondita porque estoy en un modo más grande, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué cuando yo pongo esta cuestión en el agua, paso de estar en de n igual 2 a n igual 5? ¿Qué es lo que está pasando? Uno dice, lo único que puede estar pasando es que el hecho lo que está afectando esto es que ahora mi esfera está en el agua. ¿Cuál es el efecto concreto del agua? ¿Alguien sabe qué es lo que hace el agua cuando yo estoy sumergido en el agua en términos del peso? ¿Cómo se siente uno cuando está en la piscina? ¿Se siente más pesado o más liviano?
En términos de peso, ¿qué es lo que hace el agua? Es como si hubiese un peso efectivo, ¿cierto? Dirían ustedes, ¿es más liviano o es más pesado en el agua? Más Más liviano. liviano. Es más liviano, por cierto. Entonces, a ver, si uno piensa, y si estoy en el agua, imagínense que estoy en el agua. Yo estoy ahí en el agua, ese soy yo, ya estoy en el agua. Si soy más liviano, ¿qué quiere decir? Yo digo, pero el peso, el de toda la vida, el peso de toda la vida es para abajo, ¿cierto? Es m por g. Nosotros ya aprendimos eso, no vamos a cambiar las leyes de la física, ¿cierto? Entonces, si es que me siento más liviano, ¿qué es lo que quiere decir en términos de fuerza cuando estoy metido en el agua? Si me siento Ahí como el que, empuje hacia arriba, ¿no? exacto, ¿cierto? Siento como que el agua me tira un poco para arriba, ¿cierto? Y por eso es que uno dice, me siento más liviano, en verdad, ¿cierto? Porque en verdad es el agua el que hace una fuerza de empuje para arriba. Eso es lo que ocurre en fluido. Lamentablemente, por temas de pandemia y todo, siempre hemos tenido, o sea, desde que estamos en modalidad virtual hemos tenido que cortar esa materia en física 1. Eh, pero sí, uno puede encontrar de que cuando está en el agua, por efectos de presión solamente, el hecho de que la presión acá abajo, voy a hacer un mono nuevo, el efecto que la presión acá abajo del fluido, si yo estoy aquí, sea más grande que la presión acá arribita, entonces hace que la fuerza que me hace el fluido, sea, hay una fuerza para arriba. ¿Sí? Y por eso es que siempre uno ve, pues, cuando por ejemplo, si tengo una pelota de ping pong que la quiero meter en el agua, uno dice todo el rato como que el fluido la tira para arriba, ¿cierto? Yo la tengo que empujar, la tiro para arriba. Y si la suelto, el agua sola la empuja, ¿cierto? Lo mismo pasa con un corcho. El corcho siempre queda flotando, ¿cierto? Y uno dice, ¿pero por qué? Si tiene su propio peso, ¿por qué no cae? ¿Por qué es lo que lo sostiene? Bueno, es el propio fluido el que lo sostiene. Cuando uno está sumergido en un fluido, siempre el fluido hace una fuerza para arriba. Incluso en el aire. Lo que pasa es que el aire es tan liviano, la densidad del aire es tan pequeñita, que uno esencialmente lo desprecia, no lo siente. La densidad del aire creo que es como 1000 veces o más, más liviana que la densidad del agua. Entonces, por eso el efecto es tan minúsculo y uno lo desprecia. En todos los fluidos ocurre, incluso en el aire, como decía, el aire nos está empujando un poquito para arriba, pero es despreciable para efectos prácticos, ¿sí? Entonces, pero cuando la densidad del fluido es como el agua o incluso o más densa incluso, entonces ahí el efecto de esta fuerza hacia arriba se siente. Entonces, ahora, recapitulando, ¿qué es lo que tengo? Acá el peso efectivo de la partícula es justamente su propio peso. Así que uno dice, en ese caso, el peso va a ser igual a la tensión que tengo acá, ¿cierto? Voy a tener una tensión en la situación A. En la situación A voy a tener que la tensión vale justamente m por g, ¿cierto? Mientras que en este caso que está acá, no, ¿cierto? Veamos lo siguiente, entonces, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre sobre este objeto que está acá, ¿cuáles son las fuerzas? Como ya dije, las fuerzas que están presentes van a ser el peso de la partícula, ¿cierto? De la esfera y la tensión, que le voy a poner tensión A. Y como la partícula ahí está quieta, ¿cierto? Entonces uno dice, por lo tanto, la tensión en A vale justamente m por g, ¿ya? ¿Qué pasa para la situación B? En la situación A tenía eso, entonces en la situación B, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener el peso de la partícula, que va a ser m por g. Voy a tener una tensión, pero ya puedo suponer de que la tensión, como les mencioné recién, va a ser distinta, así que le voy a poner al tiro un T sub B. Y más encima, como dije, con toda la explicación que vimos recién, por solo el hecho que la partícula esté sumergida en agua, tengo que el agua le hace una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, a esa fuerza, como les mencioné recién, esa es la fuerza que se llama fuerza de empuje y se llama con la letra E. No muy original, ¿cierto? El empuje va para arriba, ¿cierto? Por lo tanto, de este diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que sale? Tengo dos fuerzas que van para arriba, se tienen que balancear con la fuerza que va para abajo. O sea, me entrega que la tensión B más el empuje tiene que ser igual a mg, que es lo mismo que yo diga que T sub B es mg menos el empuje. O sea, concluí con esta parte. En esta parte concluí entonces que en el caso de la situación A, la tensión es más grande que en el caso de la tensión B, que en el caso B.
¿sí? Porque fíjense que a este le estoy restando este valor, así que la tensión B es más chica que la tensión en A. ¿Sí? Y ese va a ser el responsable finalmente de que en un caso esté en este modo y en el otro caso esté en este otro modo. ¿Se entiende esa parte o no? Solo pensando en las tensiones. Le expliqué, no me voy a ir en el detalle de cómo escribir este empuje, porque para eso es que necesito haber estudiado fluido y con eso se mide el radio de la esfera, ¿ya? Yo voy a llegar hasta cierta parte nomás en este problema, ¿sí? Porque para determinar el radio necesito saber la relación entre el empuje y el radio, y eso no lo vamos a usar, ¿ya? O sea, no lo voy a escribir. ¿Ya? Entonces, como les dije recién, la ecuación era esta y esta otra que está acá. Entonces, sigamos. Ahora, centrémonos en esta parte de abajo, de aquí para abajo. Olvídense de... quiero que se centren en la parte de abajo, ¿ya? En esa parte. Ya, pues. Como ya estudiamos nosotros, ¿cierto? Sabemos que para el caso de onda en una cuerda, la relación que hay entre el largo de la cuerda, la velocidad, ¿cierto? Que ya sabemos que además la velocidad de las ondas está dada por esta expresión y la frecuencia está dada por esto que está ahí, ¿cierto? Donde T, como decía, es la tensión en la cuerda. Y por eso es que, como les decía recién, el hecho de que la tensión en el caso de A sea distinto en el caso de B, es que tengo que las frecuencias asociadas, las velocidades en cada caso de las ondas van a ser distintas y por lo tanto las frecuencias van a ser distintas. ¿Sí? Entonces, si es que ahora hago el caso, la información que me dan, ¿cierto? Que en el caso de A me dicen que estoy para en n igual 2, en el caso B estoy en n igual 5. Entonces las ecuaciones que tengo son esas que están ahí. ¿Sí? Que simplemente va a ser donde aquí es la tensión en cada caso, y como ya hicimos el análisis previo, la tensión en cada caso va a ser distinta. Así que, ¿qué más? Y ahora ocupemos el hint, pues, fíjense que dice hint o ayudita. La frecuencia de vibración es la misma en ambos casos. ¿Por qué es la misma? Porque la varilla es la misma. ¿Sí? O sea, me dice, esta frecuencia la escribo de manera distinta, pero en verdad, dado que están dadas por el motor mismo, entonces son las mismas. Como son las mismas, entonces lo que tengo que hacer es igualar estas dos cosas, que es lo que estamos haciendo entonces en esa parte. Entonces, aquí despejando las cuestiones, se va el L, el do, qué sé yo, despejo estas cuestiones y encuentro una relación entre las tensiones. ¿Sí? Si se abre una relación entre las tensiones y ocupo la ecuación que estaba acá arriba, esta ecuación que está acá arriba, esa y esa, entonces finalmente es como que dijera tengo eh, tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿cierto? Tengo TA, TB y el empuje, así que puedo calcular entonces TA, TB y el empuje, los puedo calcular a partir de esas ecuaciones y con eso posteriormente puedo calcular el radio de la esfera. Por ahora lo que me interesa es solo que a partir de TA, TB y el empuje, entonces puedo calcular esas tres eh, las tres incógnitas. ¿Sí? Como decía, aquí después, para aquí para adelante, hay que ocupar la relación entre empuje y radio, qué sé yo, pero no lo voy a hacer. ¿Sí? Lo que quería discutir era que esta parte que están acá, ¿sí? Cómo se relaciona entonces la tensión con las frecuencias que observo y que finalmente en el caso físico, acá me dicen que además estas frecuencias debían ser iguales. ¿Sí? Si bien cambio la tensión, pero la frecuencia se mantiene porque está dada por estas condiciones externas. ¿Sí? No sé si se entendió, chiquillos, o no hay problema. Aquí hay un problema parecido. Fíjense que, como les decía, este es un problema, el problema 5. Y otro problema que, que también es con un fluido. Así que eso es lo malo, que tengo que buscar problemas donde que no estén asociados a fluidos necesariamente para, para poder hacerle el desarrollo completo. ¿Sí? Le voy a pedir a Miguel, yo creo,
que haga una, no sé, a ver si puedo hacer una guía y todo, porque bueno, ya no se dieron cuenta, ayer fue feriado, que tenían ayudantía en principio, el lunes también, el próximo lunes también es feriado, así que se van a perder 2 ayudantías, y por mucho que a todos nos guste perder clase, a ustedes les va a perjudicar porque justamente no, después nosotros vamos a tener que seguir avanzando en la materia y no van a tener la, como ayudantía de esta cosa. Creo que es importante tenerla. Entonces, no sé cómo ande de tiempo, Miguel, si pedirle que si puede como que hacer una ayudantía extra cuando usted, que se coordine con usted, o si es que él no puede, porque obviamente él tiene su obligación y sus cosas y no, por otro lado, que al menos subir una especie de guía con uno o dos problemas resueltos. ¿Les parece? Porque con esto nosotros terminamos. Ya vimos toda esta parte de ondas, ondas viajeras, onda estacionaria. Eh, Voy a ver si es que yo les puedo subir quizá algún problemita resuelto por mi lado. Se lo resuelvo yo, así como que se lo subo a Ucampus. Y aparte le quiero pedir a Miguel, ojalá que pueda hacer una ayudantía. Sería bacán que pudiese hacer, pero como les digo, no puedo contar con eso porque él también tiene sus cosas y no sé cómo anda de tiempo. Así que para que eh, no se sientan tan que quedo como medio colgando este tema, ¿sí? Ya la próxima semana, o sea, la clase del jueves, ya yo lo más probable es que partamos con la materia, la última parte del curso, que es la parte de electromagnetismo, ¿sí? Entonces, ¿hay dudas, chiquillos, acá o no? ¿Se entendió el problema, no? Más o menos. Yo sí. Ya, que bueno, lo siento por, como le decía, por muchos de estos problemas hay, juegan con esta parte de que cuando uno está en el agua, qué sé yo, y con eso puede calcular ya sea la densidad del fluido o otras cosas, eh, porque es como una forma como bien física de cambiar la tensión en esto, ¿sí? Así que voy a buscar quizás problemas donde ojalá encuentre, donde que sean como bien físicos y donde puedan aplicar estas cositas, ¿sí? Para que se entienda esta cosa de los modos y todo. Si quieren cuestiones para verlo más visualmente en YouTube está lleno eh, de cosas. Si es que lo buscan en español, bueno, ya saben, son ondas estacionarias y si lo buscan en inglés, se escribe standing waves. Se lo puede escribir en el chat para que vean algún videito. Así se dice en inglés. Si quieren buscar cosas en YouTube, y ahí me parece que en general hay más cosas de esto en inglés que en español, por eso les digo en inglés, para que vean alguna demostración, alguna cosa que les pueda ayudar. ¿Sí? Si no hay dudas, chiquillos, terminamos acá. Eh, Recuerden la prueba a las 4:15. Hagan las cosas con tiempo, ordenaditos, ojalá. Y eso, y no se van a aceptar atrasados. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien, que les vaya bien en la prueba de hoy. Cuídense, chavalín, y nos vemos recuerden, cualquier pregunta por el foro. Y nos vemos el jueves. ¿Sí? Chao, chao.